Muchas gracias por aceptarme esta entrevista para Enlace Judío. Quisiera preguntarte, ¿a qué te dedicas? Muchas gracias. Llevo poco más de 15 años haciendo investigación genealógica y de onomástica judía. La genealogía es una disciplina que tiene poco más de 30 años en el mundo judío y se ha ido estableciendo de una manera ya institucional y cada vez ha ampliado más sus redes en todo el mundo, hasta que llegó a México. No soy la única persona que se dedica de manera directa o indirecta a la genealogía, pero sí tal vez de manera más importante me dedico a la integración de lo que son árboles genealógicos, que esto todo el mundo lo conoce, la investigación de las raíces de la persona a través de estudios de geografía histórica y finalmente, que es el área de mi mayor especialidad, la explicación, el análisis, el significado de los nombres y de los apellidos así llamados judíos. Ok. ¿Desde cuándo se empezaron a usar apellidos dentro de la comunidad judía en el mundo? Con todo gusto. Los apellidos son una costumbre estrictamente goy. Los Yehudim no tenemos la costumbre de tener apellidos porque hay un pasuk en la Torá que dice que el pueblo de Israel son Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Esto en español implica que son un reinado de sacerdotes y un pueblo santo, un pueblo distinto si tú quieres. Esta definición hace que los Yehudim no empleen el concepto de un apellido. Así como hoy en la nobleza encontramos que todas las casas reales, los reyes son nombrados por su primer nombre y nunca por un apellido, es porque ellos lo toman de la tradición judía. Los judíos nunca quisieron adoptar esto. Es hasta el siglo X, cuando los judíos tanto de España, del norte de África y ya en el oriente, inician la costumbre de adoptar voluntariamente apellidos. Los Ashkenazim no existíamos en ese entonces. Tuvieron que pasar cerca de 4 a 5 siglos para que formáramos ya un grupo y estuviéramos claramente identificados en la geografía europea. Y empezamos a tomar apellidos, los Ashkenazim, un poquito después, un siglo después, en nuestro principal asentamiento de esa época, que fue Checoslovaquia. Hoy se pueden investigar los apellidos más antiguos de los Ashkenazim en el Panteón de Praga, donde se encuentra enterrado el Maral de Praga. Ok, ¿y cómo surgen los apellidos? Los apellidos surgen como una necesidad en la medida en que la población va creciendo. Así como, y vuelvo a citar la Torá, encontramos en el Sefer Bereshit, por ejemplo, encontramos que difícilmente se repite un nombre, porque era poca la población y había una alta creatividad en la nominación de los humanos. Con el paso del tiempo crece la población y tienen la necesidad de ser identificados primero por tribus. Y así, después de los hijos de Jacob, se establecen las 12 tribus y entonces la gente no tenía un apellido, pero pertenecía a una tribu. Y había una conexión entre el primer nombre y la tribu a la que formaba parte. Pero después estas tribus fueron creciendo. Y el propio texto bíblico hace referencia a familias. De manera muy particular, cuando se establece el servicio en el Mishkan, se habla de las familias de la tribu de Leví, como Kehat, Gershom y Merari. Y son las 3 familias formales que inician la nominación del pueblo de Israel. Ok, y ¿cuáles fueron los primeros apellidos registrados o cómo llegas hasta allá? Es muy buena tu pregunta y no es fácil de responderla. Si nos vamos al punto de vista sefaradí, los registros son muy pocos. La costumbre de la población hizo que fueran adoptando apellidos básicamente inspiracionales, apellidos que iban acorde con el servicio en la sinagoga o en el templo, y así existieron apellidos que eran claramente identificables como judíos. Apellidos como Shamash o Shamosh, apellidos como Shabot, que indican alguna conexión
religiosa o claramente judía, hacía que esa persona que iba por la calle no solo era, y hablo en el mundo árabe, no solo era un dhimmi, que es una voz árabe que indica que es una persona tolerada dentro de la población árabe, y los judíos siempre fuimos dhimmis dentro de, ya no en esta época, pero sí dentro de muchos siglos en la historia de los árabes, éramos tolerados, pero utilizábamos fórmulas de apellidos que nos distinguían de los demás. En los Ashkenazim nos negamos por mucho tiempo a adoptar apellidos formalmente. Casi todos los apellidos que tuvimos del siglo XVI al que hice referencia, hasta el siglo XIX, principios del siglo XIX, casi todos eran impuestos. A partir del siglo XIX, con Napoleón Bonaparte, con el establecimiento del Código Civil Napoleónico, con la integración que quería Napoleón de todos los pueblos en lo que iba a ser su gran imperio, los judíos tuvieron la oportunidad de ser considerados como ciudadanos por primera vez en la historia, de integrarse a una sociedad que nunca les admitía y que siempre los relegaba hacia otro lado. El precio que pedía Napoleón era asumir un apellido, considerarse un ciudadano igual que todos los demás. Y hay una declaración para que los judíos adopten un apellido. Yo tengo una copia facsimilada de esta declaración de Napoleón. Y ahí es a donde se empiezan a acuñar distintos tipos de apellidos. Se acuñan apellidos de naturaleza, apellidos patronímicos o derivados del nombre del padre, toponímicos o derivados del lugar a donde una persona vive. Los más difundidos en el mundo ashkenazí y también sefaradí, los ocupacionales, porque como vivíamos en núcleos muy definidos, era muy fácil identificar al zapatero y al carpintero y al sastre. Así es como también nos fuimos identificando y la profesión se convirtió en un apellido. Y existen ya otro tipo de apellidos como los artificiales. El mío es un apellido artificial donde seguramente mi antecesor compró el derecho de uso de este apellido. Casi todos los apellidos que terminan con la voz Gold, Silber, empiezan o terminan, para ser exactos. Y todos aquellos que tienen la voz Stein en su sufijo, en la parte final del apellido, son apellidos que indican que fueron comprados y son un derecho de uso. En la medida que uno tiene un apellido acorde a una piedra de mayor valor, entonces se pagó más derecho. Por ejemplo, mi apellido es Rubinstein, significa piedra de rubí. Bien, mi abuelo, o digamos mi tatarabuelo tenía dinero, pero creo que no tenía tanto, porque la familia Greenstein, que son las esmeraldas, son un valor mucho mayor que los rubíes. Y también la familia Diamant o la familia Zafir seguramente tenían mucho más dinero que mi familia, porque adoptaron un apellido acorde a una piedra de mayor valor. Esa es la razón y esa es la forma en que fuimos conformando los apellidos. Algo que te iba a preguntar antes se me fue, es si no usaban apellidos, ¿cómo eran reconocidos antes de usar apellidos? Excelente pregunta. El judío tiene, y lo dice la Mishnah, que tenemos tres nombres. Tenemos el Shem HaKodesh, el Shem Kinui, y el tercero te lo diré al final de esta explicación. El Shem HaKodesh es el nombre santo o sagrado. Todo hombre y mujer recibe un nombre ante la Torah. En el caso del varón, al momento de hacerse el Brit Milá, se proclama su nombre e ingresa en el pueblo de Israel. La mujer, al no tener esta ceremonia practicada, es invocado su nombre cuando su padre se presenta ante el templo y al tener una aliyá, él anuncia el nacimiento de una hija y anuncia el nombre de la misma. Queda de conocimiento público y por lo tanto ingresa también ella al pueblo de Israel. Ese es el Shem HaKodesh. Pero también existe el Shem Kinui. Shem Kinui es el nombre común. Así es como se conocían a las personas, por el nombre común. Y entonces nos vamos a encontrar que hubieron personas que tuvieron mucho antes del cantante José José, mucho, pero mucho antes que él, había la alta repetición de nombres. Y cuando tú escuchabas las dos voces similares, sabías que ese nombre era de judío, independientemente de la forma en que lo expresara, que era notorio que lo iba a hacer en Yiddish. En el caso de los Ashkenazim era muy fácil identificarlo.
Pero te voy a poner el ejemplo de si una persona se llama Yaakov como nombre, un Shem HaKodesh, lo conocían en Polonia, en Rusia, en Checoslovaquia, en Rumania, lo conocían como Yankev, que es una forma de decirlo en Yiddish. En la calle, él se llamaba Yaakov Yankev. Cuando una persona utiliza esas dos voces, Yaakov Yankev, Nosn, Nute, ese tipo de Yitzhak, Isaac, Binyamin, Zev, todos son voces similares. Es el Shem HaKodesh y el Shem Kinui, automáticamente sabes que es un judío. Pues te decía yo que tenemos tres nombres. Si el Shem HaKodesh existe y el Shem Kinui existe, ¿cuál es el tercero? El tercero es el nombre de la eternidad, el que tenemos que forjar hasta 120 años para que cuando nos vayamos, en la lápida quede inscrito un nombre, el nombre que realmente nos van a recordar, el nombre de nuestras buenas acciones. Y ese nombre es interno de la persona. Absolutamente, es un nombre no expresado, es un nombre que va con la recordación. Si yo hoy te pregunto a ti, como le preguntaría a cualquier persona, ¿te acuerdas de tus abuelos o de tus bisabuelos? Y aquel que tiene una vaga memoria de ellos, ¿se acuerda de algún evento, de alguna circunstancia, de alguna memoria? Ese es el buen nombre de la persona que dejó. Esa es la buena acción que dejó. Y esa es la recordación que nosotros tenemos siempre para la eternidad. No solo la expresión de su nombre, sino de sus buenas obras. La conjunción de las dos es lo que le da la eternidad a su alma. Sí. Y también se usaba el, por decir, Yaakov ben Yosef, ¿no? Sí, así es. ¿Y eso se dejó de usar cuando se empezó a usar los apellidos o fue antes? No, es correcto lo que dices. De hecho, la patronimia, los nombres derivados del padre, fueron derivándose de muchas maneras y fueron cambiándose las fórmulas hacia de lugar, hacia ocupacionales, hacia colores, naturaleza, distintas formas o los artificiales mismos. Pero hubieron comunidades que se negaron a hacerlo. Te hablo en forma particular de la comunidad turca. La gran mayoría de los apellidos patronímicos son de las comunidades turcas. Y esto se deriva a que, como judíos, no abjuraron a su judaísmo ni a pesar de la Inquisición, aunque los libros de la historia dicen lo contrario. La Inquisición les obligó a tomar una fe que no querían y que nunca aceptaron. Pero ellos en sus adentros seguían siendo tal hijo de tal. No adoptaban el apellido González, Ramírez o de la Cruz, como muchos de ellos lo terminaron por adoptar para efectos de salvar su vida. Pero en su fe, en su fuero interno y en su manera de ser, ellos eran, como dijiste, Yaakov ben Yosef. ¿Qué es lo que sucede? Estas personas van migrando. Y migraron, como lo sabemos, hacia el sur de Francia, el norte y sur de Italia, y luego llegaron hacia Yugoslavia y luego a Turquía y Grecia. Al llegar ahí, se encontraron con una comunidad muy receptiva, la comunidad otomana. Y esto era una comunidad no judía. Y al ser tan receptivos, les dejaron que utilizaran sus nombres como ellos quisieran. Y al día de hoy encontramos apellidos como Ben Aviv, como Ben Arroch, como Ben Yosef, como Ben Yaakov. Todos ellos son apellidos que ellos emplean al día de hoy, porque Turquía les obligó a cambiar sus fórmulas de apellidos en el año 1935. Hasta el siglo XX. Para ese entonces ya muchos turcos ya no vivían ni siquiera en Turquía, ya habían migrado y estos apellidos ya se acendraron formalmente en las distintas familias. Ok. Ahora, te he oído, porque he tomado clases contigo, sobre la importancia tanto del nombre como del apellido en una persona. Así es. Mira, el nombre es literalmente la huella digital del alma. Nosotros tenemos la obligación de poner esta huella digital, no hace mucho lo hicimos con motivo de las votaciones. Ahí quedó la constancia física de nuestra voluntad política. ¿Dónde queda nuestra constancia espiritual, de nuestra intencionalidad hacia la eternidad? En el buen nombre. Cuando nosotros decimos que recibimos un nombre, pensamos que nos lo dio nuestro padre y nuestra madre de una manera estrictamente artificiosa. Y es tan inexplicable el origen de la vida como el por qué le ponen el nombre a una persona. Claro que más de uno va a decir, pues es muy sencillo, yo soy sefaradí, yo tengo el nombre de mi abuelo,
o tengo el nombre de mi abuela, lo diría una dama. Eso es parte de una costumbre, pero no es parte de una esencia. Cuando vemos la esencia de esta persona, ya sea que repita el nombre de su abuelo o ya sea que no lo repita, cuando veamos el contenido de las letras, su valorización y lo que éstas representan en las acciones de un ser humano y comparemos en lo que ha hecho esta persona sin saberlo realmente, lo que vale su nombre, lo que pesa, ese peso no químico, sino ese peso numérico, que en términos de judaísmo las letras que son a la vez números es realmente la esencia de la creación, así es como se creó, y Hashem creó con expresiones, pues esa expresión del nombre es la que recrea a la personalidad, y es la que contiene a la neshama de esta persona, no es el cuerpo, lo que contiene a la neshama, al espíritu, es el nombre. ¿Y en qué forma trasciende el nombre que te pusieron a ti, en tu persona, cuando es por una persona muerta o por una persona viva? Depende de qué. Oh, claro, trasciende de muchas maneras. Hay una costumbre en el pueblo de Israel de no poner nombres de reshaim, de malvados. Si una persona fue notoriamente malvada, no es bueno ponerle ese nombre a un descendiente. Ni modo, fue malvado. Algún ticún, alguna tarea ahí tenía pendiente por resolver que no logró resolver esta persona. Si una persona fallece joven, sabes perfectamente que no acostumbramos a repetir ese nombre. Y desafortunadamente hemos visto casos donde sí se le ha repetido el nombre y la suerte se le repite a esta persona, tristemente, y corta sus días. Sí es una influencia muy importante el nombre. El nombre tiene que tener también una integración de un buen mensaje, un buen contenido el nombre. Si el nombre significa, voy a decir una tontería, significa ladrón, pues no le pondríamos a un hijo ladrón, ¿verdad? Hay que buscar un nombre que le construya, que le dirija, que le dé un cauce hacia buenas acciones. Y para eso tenemos muchísimos nombres. Nombres con contenido del nombre de Hashem, nombres con inspiración hacia la acción, hacia el pensamiento, hacia el estudio, hacia ser industriosos. Hay muchos nombres. Cuando yo me pregunto ahorita, y cuando una persona nace y sus antepasados, el apellido que lleva, fueron gente mala, ¿puede cambiarse el apellido? Sí sucedió esto y sucede aún en la actualidad, sobre todo en el Estado de Israel. Mucha gente llegó a Israel y no tanto por su familia, sino por la suerte que sufrió su familia y dijeron, nosotros no queremos más apellidos holocausticos y vamos a cambiar nuestro apellido. Y aquellos que se apellidaban, recién lo comentábamos fuera de cámara, el apellido Schlechter, esas gentes se lo cambiaron en Israel a apellidarse Tubi. Pasaron del mal al bien. Y era válido, era comprensible. Tienes el caso de un David Green que procuró hacer más israelí su nombre y por lo tanto cambió su nombre a quedar como David Ben Gurión. Teníamos el caso de un Yitzhak Shimshelevich, que nada más pronunciar el apellido cuesta trabajo. Pero si te digo que fue Yitzhak Ben Tzvi, el segundo presidente del Estado de Israel, o Shneur Zalman Grubashov, qué nombre, ¿no? Está más difícil recordarlo, pero era Zalman Shazar, que también fue un primer ministro de Israel, o Golda Meirson, que se convirtió en Golda Meir, y así muchos cambiaron sus nombres. Y los cambian por buenas razones en muchos de los casos, como son los que te estoy comentando. Hay otros casos donde no es así, hay por razones de querer borrar pasados negativos. Hoy te pregunto si tú puedes encontrar a alguien de la familia de Meyer Lansky, el tristemente afamado mafioso, si conoces a algún Lansky que porte ese apellido, ya sea en Israel o en Estados Unidos, y no te los vas a encontrar, porque ya cambiaron su apellido, porque no quieren tener esa conexión con esta persona. Estoy seguro que los descendientes de Jack Ruby, que han de ser tocayos de mi familia, tampoco utilizan ya ese apellido, no quieren esa referencia negativa. Tenemos buenos y malos como en todos los pueblos, pero sí tenemos la posibilidad de convertir nuestros nombres. Desde Abraham Avinu, que fue el primer judío,
que de Abraham pasó a Abraham, al día de hoy los judíos tienen la posibilidad de cambiar los nombres y apellidos, inclusive por cuestiones de salud, cosa que no es una costumbre de todos los pueblos. Esa es la que llamamos nosotros el apotropaísmo. Es el nombre que cambiamos cuando una persona está en peligro de muerte. Ahora, ¿qué hay de cierto cuando una persona no está teniendo suerte, le está yendo mal? Hablo de una persona joven, ¿sí? Y en el shul van y le cambian el nombre a un nombre bíblico o a un otro nombre, claro, para cambiarle la suerte. ¿Sí existe eso? Sí, pero siempre va conectado esto con la salud. No es con una cuestión económica. No, me refería a que le está yendo mal no con la cuestión económica, sino en sus relaciones generales. Fíjate que no es muy permitido esto. Hay algunos, dependiendo obviamente del rito dentro del mundo judío. En el rito ortodoxo está claramente no permitido. La única manera de poder cambiar el nombre es por una cuestión de peligro de muerte. ¿Y cuál es la razón? La razón es que en nuestra tradición existe el ángel de la muerte, que tarde mucho en llegar a la casa de todos, pero pues tarde que temprano tiene que llegar. Si el ángel de la muerte se acercó a esta persona y casi se la lleva, vamos a poner que es un Yitzhak ben Moshe, esta persona hay que procurar que cambie de nombre para que si vuelve a llegar el ángel de la muerte, no diga, este ya es cliente mío. Entonces ya no se va a llamar Yitzhak ben Moshe, se va a llamar Yitzhak Alter, que siempre tenemos esa tendencia a poner nombres que indiquen mayor edad o vejez, para que tenga mayor amplitud de días. Y ya cuando venga el ángel de la muerte y busque a Yitzhak ben Moshe, no lo va a encontrar, se va a encontrar a Yitzhak Alter ben Moshe, que ya no es el mismo, ya es otra persona. El nombre te cambia literalmente, y por eso es que hay que cambiar el nombre cuando es estrictamente necesario. Nunca por circunstancias particulares que pueden ser resueltas por el hombre, sino por aquellas que no están en manos de él, y son obviamente cuestiones de salud. Ok. ¿Hay algo más que tú me quisieras agregar? Sí. Que tenemos que tener una responsabilidad hoy como el pueblo de Israel de preservar nuestra nomenclatura. Decía el Abravanel que el pueblo de Israel fue pueblo mucho antes de la salida de Mitzrayim y que antes de llegar a recibir la Torá ya éramos un pueblo. Es una teoría, obviamente. Y decía, porque habían conservado su idioma, su vestimenta y su nomenclatura. Hoy todos hablamos español y difícilmente hablamos el yiddish, los ashkenazim, el árabe, los árabes, o el hebreo, que es el idioma común de todo el pueblo de Israel. No muchos lo hablan. Y no se convierte en un idioma cotidiano. O sea que el idioma no lo estamos conservando. La vestimenta, hoy vestimos todos, veme, vestimos completamente moderno y completamente acorde a las costumbres occidentales. Sí, ya vemos algunos que portamos el tzitzit, pero no lo mostramos. Hay otros que sí lo hacen, pero la gran mayoría no viste como judío, no trae la kipá en la calle. No, yo quiero ser parte de la sociedad entera. Es otra de las formas por las cuales no somos un pueblo. La tercera es la nomenclatura. Siempre lo digo de broma, pero no me gustaría ver a un niño que se llamara Huitzilopochtli Rubinstein, porque no suena. No tengo nada en contra del nombre de Huitzilopochtli, tampoco del apellido Rubinstein, pero debe de haber este embonamiento natural entre el nombre y el apellido, acorde a la esencia de la persona, pero también al pueblo al que pertenece. Y es una invitación a que, como tú, que tienes un nombre griego, y yo que tengo 2 nombres griegos, no hagamos esa tradición hacia nuestros hijos y nietos y procuremos ponerles nombres dentro del pueblo de Israel que claramente nos identifiquen. Ok, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti.